y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Isaías en el capítulo 1. Isaías en el capítulo 1. Comenzando con el versículo 2 en adelante. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el camino al pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, raza de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, despreciaron al Santo de Israel, le dieron la espalda. ¿Para qué habéis de ser castigados aún, ya que seguiréis siendo rebeldes? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, no están vendadas, no están suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra está comida por extranjeros ante vuestra cara, asolada por extraños. Y Sión queda como choza en viña, como cabaña en melonar, como ciudad sitiada. Si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado un pequeño remanente, un residuo, seríamos como Sodoma y semejante a Gomorra. Dios está hablando muy fuerte aquí. Dice que su pueblo no tiene conocimiento. Ha caído en rebeldía contra él. Y si no fuera por la misericordia de Dios, que se ha guardado un residuo, un remanente, hubiéramos sido destruidos como Sodoma y como Gomorra. Esto pasó entre el pueblo de Dios escogido en la antigüedad, pero también sucede hoy en día. El pueblo de Dios ha sido asolado. La verdad de Dios ha sido pisoteada y echada por tierra. En el capítulo 3 de Isaías nos dice en el versículo 12: muchachos son los que oprimen a mi pueblo, y mujeres lo gobiernan. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. El Señor está en pie para litigar, para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá juicio contra los ancianos, contra los dirigentes de su pueblo, contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado mi viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Qué terrible. Dios hace responsables aquí por la situación terrible de su pueblo, que dice que está todo como una llaga abierta, podrido. Hace responsable de estos a sus dirigentes, a sus ancianos, a sus príncipes, a los que guían al pueblo, que lo han engañado y le han torcido el camino. Saben, nosotros vimos ayer cómo la gran apostasía estaba profetizada. Habría de venir. El mismo Señor Jesucristo nos dijo
que vendrían falsos profetas entre el pueblo de Dios. Si vamos al Evangelio según San Mateo en el capítulo 24, en esta profecía para el tiempo del fin, porque Mateo 24 es un sermón profético que nos presenta las cosas que habrían de suceder justamente antes de la venida de Cristo. El fin del mundo y sus señales, Mateo 24. Dice el versículo 3, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte y le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primera señal que dio el Señor Jesucristo, que habría de suceder justo antes de su venida, es que vendrían muchos engañadores. Mirad que nadie os engañe, dijo él, porque muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Vuelve a repetir en el versículo 11 del mismo capítulo: se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Cuántos falsos profetas iban a levantar? ¿Y cuánta gente iba a ser engañada? Muchos serían engañados. Y nuevamente en el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos o a los elegidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así que no debe sorprendernos si el engaño ha cundido. Pero lo triste es que la palabra de Dios dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Es cierto que iban a venir falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, engañadores. Pero lo más terrible es que esto iba a suceder dentro del mismo pueblo escogido de Dios. Así como pasó en antaño con el pueblo de Israel, así iba a suceder en estos días finales, justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Y esta es una de las señales que nos anuncian que su venida está cerca, porque el mismo Señor Jesucristo declaró allí en Mateo 24, versículo 33, así también cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Cuando sucedieran estas cosas, sabríamos que su venida está cerca a las puertas. Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros que engañarían a mucha gente, y si fuera posible, aún a quienes, a los mismos elegidos. Lo terrible es que el engaño se iba a levantar entre el mismo pueblo de Dios, dentro de la misma iglesia de Dios iban a salir los engañadores. Anoche leímos la profecía del apóstol San Pablo, allá en Hechos, en el capítulo 20. Dice el versículo 28: mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Noten, Pablo está hablándole a los obispos, a los dirigentes de la iglesia, y les dice: miren por vosotros mismos, cuídense ustedes
y cuiden el rebaño que el Señor los ha puesto para apacentar, la iglesia del Señor que Él ganó con su sangre. Porque yo sé, versículo 29, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Entre vosotros mismos, o sea, entre los mismos obispos, los dirigentes de la iglesia de Dios, se iban a levantar los hombres que iban a enseñar engaños, cosas perversas para arrastrar gente tras ellos. Así que no nos sorprende de que el engaño haya cundido por todas partes, pero que esté en la misma iglesia del Señor, entre los que nos llamamos cristianos, que esté el engaño. Pueblo mío, ¿qué dice pueblo mío? ¿Y quién es el que habla? Jehová el Señor. Oíd cielos, porque habla Jehová. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para no ser engañados si no podemos ni siquiera confiar en los que nos guían? Saben, es fácil señalar el pecado de los demás, pero tenemos que recordar que nosotros no somos mejores, como vimos anoche. Últimamente, en los últimos 6, 7 años, ha habido escándalos terribles en la iglesia madre, la iglesia grande, la iglesia popular. Escándalos terribles sobre los dirigentes religiosos, y ustedes saben a lo que me refiero. Es triste. No crean que esto uno lo dice porque está contento de decirlo o porque quiere hablar mal de otros. Simplemente ha sido terrible lo que ha sucedido a nivel mundial. Sacerdotes, guías espirituales del pueblo, que en lugar de proteger el rebaño, se aprovecharon del rebaño y, lo que es peor, de los corderos inocentes del rebaño. Triste, pero es cierto. Sin embargo, no solamente en la iglesia grande, en la iglesia popular, aún en las demás iglesias que se llaman cristianas, protestantes o evangélicas, también el engaño ha cundido. Y esta noche vamos a desenmascarar algunas de las cosas que están sucediendo aún bajo el nombre de cristianismo. Pero quiero dejarles en claro que esto no debe tomarnos por sorpresa, porque ya estaba profetizado que iba a ser así. Jesús dijo: os lo he dicho de antemano. Si no se hubiera cumplido la palabra del Señor, Él fuera un falso profeta. Pero porque se ha cumplido su palabra, sabemos que verdaderamente Cristo habló con verdad al decir que estos engaños vendrían. Vamos a leer 1 o 2 versículos más para que ustedes vean cuán grave es esto. En el libro del apóstol Pedro, su epístola, segunda de Pedro, capítulo 2, página 1029, dice: hubo falsos profetas en el pueblo de Dios en el pasado, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, atrayendo sobre sí mismos repentina destrucción. Muchos seguirán sus disoluciones, y por ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia traficarán con vosotros con palabras fingidas. Va a haber falsos profetas, va a haber falsos maestros, dice Pedro, entre el pueblo de Dios,
que van a engañar a mucha gente. Muchos seguirán sus disoluciones. Eso quiere decir sus engaños. Mucha gente sería engañada. Harían con astucia negocio. Harían fraude, dice aquí. Traficarían con vosotros con palabras fingidas. ¿Saben ustedes que entre el pueblo de Dios hay gente infiltrada que en lugar de ser ministros del Señor, la Biblia dice que son ministros de Satanás? Pueblo mío, los que te guían, te engañan. Vamos a leer un texto impresionante. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios. Esto es Segunda de Corintios, capítulo 11, página 976. Dice el versículo 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Porque si alguien viniera y os predicara a otro Jesús distinto del que hemos predicado, o si recibierais otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, me temo que lo toleraríais bien. Imagínense. Me temo, dice él. Tengo miedo que si viene alguien enseñándoles algo distinto, predicando a otro Jesús diferente o un evangelio distinto, me temo que ustedes lo tolerarían muy bien. Y entonces la sección que sigue dice: los falsos apóstoles. Miren por favor el versículo 13. Porque estos que vienen con esas enseñanzas diferentes son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Pablo dice, hay falsos profetas, hay apóstoles fraudulentos, hay gente infiltrada que se ha metido en la iglesia de Cristo. Se hacen pasar por apóstoles de Cristo, pero en realidad son apóstoles, son ministros de Satanás, del enemigo, que engañan a las almas haciéndose pasar. Se disfrazan como ministros de Cristo, pero en realidad son ministros del diablo. Ahora está difícil esto. Vuelvo y digo, los escándalos de pedofilia que han sacudido a la iglesia más grande del mundo cristiano, la Iglesia Católica, no son secreto para ninguno. Ahora mismo están extraditando a un sacerdote de aquí de Van Nuys, California, que estuvo por muchos años aquí en Van Nuys, California. Pero cuando surgieron los cargos en contra de este sacerdote, fue trasladado. Lo regresaron a la India, pero ahora el gobierno de Estados Unidos está pidiendo que se traiga de vuelta a este sacerdote para juzgarlo por sus cargos que tiene en contra de decenas de jovencitos, niños, que dicen haber sido abusados por este sacerdote.
si este fuera un caso aislado, pero actualmente en los Estados Unidos hay más de 16,000 demandas contra sacerdotes. La Iglesia Católica ha tenido que declararse en quiebra en más de una diócesis por las demandas millonarias de las cuales está siendo acusada y llevada a corte por sacerdotes que se abusaron del rebaño. Y saben, la palabra de Dios nos dice que este es el resultado del engaño que ha entrado en el mundo cristiano. No solamente la maldad del corazón del hombre, pero también la desobediencia a la palabra de Dios. Vamos a buscar en la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo y vamos a ver qué instrucciones dejó Dios a través de su palabra con respecto a los guías espirituales, cómo deben ser para poder guiar al rebaño del Señor, porque el Señor dice: pueblo mío, los que te guían te engañan. Vamos a ir a la raíz de esto y ver de dónde viene. Cuando hay personas que ocupan lugares para los cuales no son dignos, el resultado es el engaño, el abuso. Pero no se apresuren a juzgarme. No estoy aquí para acusar al sacerdocio católico, porque en un momento vamos a ver que esto no solamente es en la iglesia madre. ¿A dónde creen que va a infiltrar más el diablo sino a aquellos que dicen ser el pueblo de Dios? Primera de Timoteo, capítulo 3, nos da los requisitos de los guías espirituales del pueblo. Requisitos de los obispos o ancianos. Si alguno de ustedes tiene una Biblia católica, anoche les dije que traigan sus Biblias, no importa cuál sea. Me gustaría leer esto de una Biblia católica. ¿Hay alguien que trajo una Biblia católica esta noche? ¿Hay alguien aquí que tiene una Biblia católica? Ok, esa misma. Si me la prestan por un momento. Sí, es bien católica esta Biblia. Es la Biblia guadalupana. Está impresa por la imprenta católica, la Casa de la Biblia Católica. Ustedes lo van a leer en sus Biblias y yo lo voy a leer en la Biblia católica. Y se van a sorprender de lo que dice aquí. Primera de Timoteo, capítulo 3. Comenzando con el versículo 1. Palabra fiel. Quien desea obispado, y dice aquí en la Biblia católica al pie de la página, o el sacerdocio, desea una buena obra, un ministerio santo. Versículo 2. Pero es preciso que el obispo sea irreprensible, que sea marido de una sola mujer, sobrio, prudente, casto, modesto, amante de la hospitalidad, capaz de enseñar, no dado al vino, versículo 3, no violento, que sea amable, no pleitista, no interesado o codicioso del dinero, que sepa gobernar bien su casa y tenga sus hijos a raya con toda decencia. Pues si un obispo no sabe gobernar su propia casa,
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Aquí dice que los líderes espirituales, los guías del pueblo, obispos, sacerdotes, ministros, deben ser casados, maridos de una sola mujer, y deben tener estas características que Dios da para poder llegar a ser líderes espirituales. Y dice que si un obispo no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? En el plan de Dios, la Biblia dice que al comienzo Dios hizo al hombre y lo hizo hombre y mujer. Le dio a Adán su compañera. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Pero resulta que no solamente Dios dijo esto, pero también Él dejó instrucciones con respecto a los líderes espirituales para su iglesia y dijo que deben ser casados. Pero ahora viene lo impresionante. Estamos hablando acerca del engaño que ha cundido. Estaba profetizado. Miren lo que dice. Un poquito más adelante, capítulo 4, ahí mismo. Pero el Espíritu Santo, versículo 1, dice claramente que en los postreros tiempos algunos han de apostatar de la fe, dando oídos a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, enseñadas por impostores llenos de hipocresía, que tendrán la conciencia cauterizada. Prohibirán el matrimonio. Wow. El Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos se iban a apartar de la fe, se iban a apostatar de la verdad e iban a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, doctrinas de demonios. Amigos, la enseñanza de que un hombre para ser obispo, sacerdote, debe ser célibe, o sea, esta es la doctrina del celibato, que los sacerdotes, ministros, obispos, no deben casarse, así se le llama esta enseñanza, el celibato. Fue introducido el celibato y fue puesto por ley en la iglesia por el Papa Gregorio Magno o Gregorio VII. Él impuso el celibato eclesiástico. Pero la Biblia dice que esto iba a venir y que esto iba a ser enseñado por impostores. Perdón, estoy leyendo la misma Biblia católica. La doctrina de que los obispos no deben casarse, los que habrían de prohibir el matrimonio, dice aquí que es doctrina de demonios, del diablo. Ahora esto es muy fuerte. Yo sé que estoy diciendo algo demasiado duro. Y yo espero que nadie me lo tome a mal porque estoy leyendo la misma Biblia católica. Y dice lo mismo la Biblia que ustedes tienen en su mano, aunque no sea católica. Dice exactamente lo mismo. Prohibirán casarse. Esta es la razón por la cual hay tanta desgracia en la iglesia madre con tantas demandas, porque Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo, que debía ser casado. Y al no tener una relación sana, ilícita, establecida por Dios,
pues entonces se cae en este abuso. Pero a mí no me preocupa tanto en sí. Claro, es desastroso y es terrible que se hayan abusado aún de niños. Pero me preocupa que dice que estos impostores iban a apostatar de la fe enseñando doctrinas diabólicas. Y una de esas doctrinas es el celibato. Pero esa no es la única. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Vamos a ver qué otras cosas se han introducido en el mundo cristiano. Hay algo que es muy importante y tiene que ver con la salvación. Y es tan serio este tema que merece que le tomemos unos minutos. Nuevamente, yo les voy a dar la página en su Biblia, pero ustedes lo van a constatar leyendo, pero yo lo voy a leer directamente de la Biblia católica. San Marcos, en el capítulo 16, San Marcos capítulo 16, está en la página 845. Dice el versículo 15 y 16. Ustedes lo leen en su Biblia, yo se los leo directamente de la Biblia católica. Jesús les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a todas las criaturas. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Cristo mandó a predicar el evangelio. ¿Pero qué evangelio mandó a predicar? El que él enseñó. Pero Pablo dice: tengo miedo que si viene alguien predicando otro evangelio diferente, ustedes lo toleren. ¿Será que se cumplió el miedo que tenía el apóstol Pablo? Él escribió eso. Pero miren lo que él escribió. Y estamos leyendo aquí que para ser salvo una persona tiene que creer y ser bautizada. Y usted dice, bueno, pues eso es lo que enseñan todos, que para ser salvo hay que creer y ser bautizado. Un momento. El orden es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero resulta que se bautiza a los niños recién nacidos que no pueden creer. Pero la fe de sus padres. ¿Cómo es eso? El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Se ha introducido un nuevo evangelio? Pablo dijo: tengo miedo que si vienen con un evangelio diferente ustedes se lo crean. Pero no pasó mucho tiempo. Miren lo que él escribió después de haber escrito eso. Miren lo que él escribió en la epístola a los Gálatas. Gálatas. Después de Corintios, de Segunda de Corintios, donde leímos, en la página 979, miren lo que escribió el apóstol Pablo. Habíamos leído primero en el capítulo, una hoja antes, la página 977, que hay falsos profetas que se introducen y donde el apóstol Pablo dijo en el capítulo 11 y el versículo 2 de Segunda de Corintios: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes sean extraviados. Porque si viene alguien enseñando un evangelio distinto, lo van a aceptar. Ahora miren lo que pasó.
Gálatas capítulo 1, página 979. Dice el versículo 6. Me maravillo. Primero decía me temo, pero ahora dice me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Primero dice, tengo miedo que si viene alguien y les enseña un evangelio distinto, ustedes lo acepten y lo toleren. Pero ahora escribe, estoy maravillado. No de que viniera un evangelio distinto y no de que la gente lo aceptara porque él ya tenía ese miedo que iba a suceder. ¿De qué se maravilla él? Fíjense, estoy maravillado de que tan pronto habéis aceptado un evangelio diferente. No lo sorprende a él de que vino un evangelio diferente, que se cambió el evangelio, que se pervirtió el evangelio, sino que lo sorprende al apóstol. Dice, me maravillo de que tan pronto os paséis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y luego dice, aun si nosotros mismos, los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado, sea anatema. Repito, si alguno os anunciara un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea condenado. Ya en la época de Pablo se estaba enseñando un evangelio diferente. ¿Y dónde creen que comenzó a enseñarse la herejía? ¿En qué lugar se inició el cambiar, el pervertir el evangelio? Recuerden que Pablo dijo que iba a ser entre los obispos que iban a surgir los que iban a enseñar doctrinas falsas para arrastrar los discípulos tras sí. Ahora dice, estoy espantado que tan rápido haya sucedido esto. Pero vamos a la epístola a los Romanos ahora. Romanos. Esto está en la página 955. Romanos capítulo 16. Dice el versículo 17. Y miren qué interesante, esta epístola se la escribe, esta carta, el apóstol a los hermanos cristianos que vivían en Roma. Y en el capítulo 16 él manda saludos a todos los hermanos cristianos que están en Roma. Dice el versículo 17, os ruego, hermanos, que os guardéis de los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los simples. Ya en Roma, tan temprano como solamente 25 años después de que Cristo fundó su iglesia, 25 años después de que Él murió y ascendió al cielo, porque la epístola a los romanos se escribió en el año 58. Y Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo alrededor del año 30, 31 de la era cristiana. Y esto sucede solamente 25 años más tarde. Ya el evangelio había sido pervertido,
ya en Roma se habían levantado obispos, porque iba a estar entre los mismos obispos el engaño, que estaban causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habían aprendido, habían sido enseñadas, y él les dice: apártense de los tales. Las divisiones comenzaron ya en aquella época. Ahora, hoy en día la gente dice: pero mi iglesia tiene que ser la verdadera porque viene desde la época de los apóstoles. Y mi pregunta es: ¿de cuál de las divisiones que se formó viene esa iglesia? Porque ya en la época de los apóstoles había divisiones, y Pablo dice: apártense de los que causan divisiones y le han cambiado la doctrina. No importa que venga desde la época de los apóstoles, y no importa que se llame apostólica, si no enseña conforme a la verdad, si no enseña conforme al evangelio de Cristo, es un engaño y es un error. Pueblo mío, los que te guían te engañan, tuercen el curso de tus caminos. Miren, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la salvación. La Iglesia Madre declara que fuera de la Santa Iglesia Católica y Apostólica y Romana no hay salvación. Y que cualquiera que se aparta de la iglesia verdadera, apostató y se va a perder, está condenado, porque está separado de la única Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y enseña que no hay salvación fuera de la iglesia, porque los únicos que pueden administrar los sacramentos mediante los cuales se consigue la salvación son los sacerdotes, que dan el perdón de los pecados. Bueno, vamos a investigar qué enseñó el Señor Jesucristo. ¿Qué enseñaron los apóstoles al respecto de la salvación? Ya vimos que Cristo dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, pero el que no creyere será condenado. Ahora yo les hago una pregunta muy sencilla. Si para que una persona sea salva tiene que creer, se le tiene que predicar el evangelio y tiene que creer en el evangelio, y entonces tiene que bautizarse, ¿cómo puede un niño recién nacido escuchar que se le predica el evangelio, aceptar el evangelio, creer en el evangelio y arrepentirse de sus pecados si no entiende lo que le están diciendo? Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿cuál evangelio se enseña hoy en día? Miren lo que dijo el apóstol San Pedro. Para la iglesia madre, el apóstol Pedro es el primer papa. Pero miren lo que enseñó el apóstol San Pedro con respecto al perdón de los pecados. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 2. Hechos capítulo 2, página 910. Página 910. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
¿Qué hay que hacer para que una persona reciba el perdón de los pecados? Para que una persona pueda ser bautizada, tiene que ¿qué? Arrepentirse, arrepentíos para ser bautizado. Ahora, ¿qué no era eso lo que predicaba Juan el Bautista? Vamos a San Mateo. San Mateo, en el capítulo 3, versículo 1 y 2, página 793. En esos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y dice el versículo 5, y acudían a él de Jerusalén, de toda Judea, de toda la región del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan el Bautista predicaba arrepentíos para bautizar a la gente, y él era Juan el Bautista, el que bautizaba, quien bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que lo bautizó. Pero dice que él predicaba arrepentíos y la gente venía, confesaban sus pecados y eran bautizados. Yo les pregunto, ¿cómo puede un niño recién nacido arrepentirse, creer y confesar sus pecados para ser bautizado? ¿Qué clase de evangelio es este que se enseña hoy en día, que un niño puede ser bautizado chiquitito de brazos recién nacido? ¿Dónde está en la palabra de Dios y en el evangelio que Cristo y los apóstoles enseñaron el que se debe bautizar a niños recién nacidos? ¿Dónde está? Estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo el evangelio de Cristo. Qué diferente de lo que la gente cree hoy en día, ¿verdad? No solamente se cambió la base de quienes enseñan el evangelio, que deben ser casados, deben ser aptos para enseñar, deben defender la verdad. Y hoy en día, pues se les dice que no se deben casar, pero también dice que estos, y perdonen la palabra impostores, lo dice la Biblia, iban a enseñar un evangelio diferente, cambiado. Está grave la cosa, ¿verdad? ¿Ustedes creen que me resulta fácil hablar de esto? No se crean que esto es fácil. Yo preferiría hablar de cosas más bonitas. Hablarles de que hay un Dios de amor, que Jesucristo murió por nosotros, y todo eso es cierto. Pero tengo que desenmascarar el error para que no seamos engañados con un evangelio diferente. Aunque duela. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes preferirían seguir con los ojos tapados en tinieblas con tal de que no les doliera que le arrancaran la venda de sus ojos, o prefieren que les arranquen la venda de sus ojos aunque les duela? ¿Qué es mejor, estar en tinieblas o ver la luz? Aunque duela. ¿Saben? Cuando una persona tiene los ojos tapados por mucho tiempo y le arrancan la venda, lo que duele no es tanto el que le arranquen la venda, lo que duele es la luz. La luz duele, hiere, porque una persona que ha estado a ciegas por mucho tiempo o en oscuridad y de pronto ve la luz, le hiere la luz, le duele. Pero ¿qué es mejor? Que duela y ver la luz a seguir en tinieblas. Ahora, lo que estamos viendo es difícil, es duro. Y hablando, ya que tenemos abierto ahí en San Mateo, miren, la cosa se pone peor todavía, porque resulta que no solamente se bautiza a niños recién nacidos que ni pueden creer, ni pueden arrepentirse, ni pueden confesar sus pecados para recibir el perdón de los pecados a través del bautismo,
Pero resulta que la forma del bautismo también está cambiada. La forma como debe bautizarse está cambiada. Miren, ahí mismo en San Mateo, donde estábamos leyendo acerca de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 13. Vino Jesús de Galilea a Juan el Bautista, al río Jordán, para ser bautizado por él. Y Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero respondió Jesús: deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consintió, y tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento en que subía del agua, el cielo se abrió y Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, fue bautizado en el río Jordán. Y dice el Evangelio que él, tan pronto como fue bautizado, subió del agua. Para subir del agua, primero se tiene que ¿qué? Que bajar al agua, ¿verdad? El verdadero bautismo, el que enseña el Evangelio de Cristo, el bautismo en que Cristo se bautizó, no es como bautizan hoy en día. Hoy en día le echan unas gotitas, le salpican unas gotitas en la frente, en la cabeza, y le dicen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y lo bautizan con el bautismo que se llama aspersión o asperjamiento. Eso quiere decir salpicar agua en la cabeza. Pero eso no está en la Biblia, eso no está en el Evangelio. Ahí, en el Evangelio según San Juan, nos dice cuál es el bautismo verdadero con que bautizaba Juan el Bautista y con que bautizaba el mismo Señor Jesucristo y sus apóstoles. San Juan en el capítulo 3. Dice el versículo 22. Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Se quedó allí con ellos y bautizaba. Juan, esto es Juan el Bautista, también bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí abundancia de agua y venían y eran bautizados, y Juan no había sido encarcelado aún. Dice que bautizaban en un lugar llamado Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, abundancia de agua, y de esa manera venían y eran bautizados. Para el bautismo que bautizaba Cristo y los apóstoles y Juan el Bautista, se necesita abundancia de agua. Pero el bautismo que bautizan hoy en día, con un poquitito de agua bendita, pueden bautizar a 100 niños. Con un poquitito de agua bendita. En una pila está el agua bendita y con esa misma bautizan a tanto como sea necesario. Pero según el Evangelio de Cristo, para que una persona sea bautizada, se necesita mucha agua. Por eso salían al río Jordán para bautizar en el río Jordán. Y usted dice, pero entonces, ¿cómo es que se bautiza? Miren, la palabra bautismo en griego se dice bautizo, bautizo. Y en español, la Real Academia Española ha aceptado el término bautizo o bautismo. Los dos están correctos, bautismo o bautizo. Pero en griego, bautizo literalmente quiere decir sumergir debajo del agua. Eso es lo que quiere decir la palabra bautizo, sumergir debajo del agua.
Si usted pudiera leer en griego, donde dice aquí Jesús fue bautizado, dice literalmente, y Jesús fue sumergido debajo del agua. Hace algunos años atrás, yo estuve en Grecia con un grupo de hermanos y estábamos visitando los distintos lugares, íbamos en el autobús, teníamos una guía turística que nos guiaba. Y como yo soy profesor de griego neotestamentario, pues puedo leer el griego, pero el griego bíblico es un poquito diferente al griego moderno. Yo no he estudiado griego moderno, sino griego koiné, se llama el griego de la Biblia. Pero se parece mucho. Entonces yo iba leyendo los carteles en Grecia y tratando de entender lo que decían. Todo lo que veía escrito en griego yo lo iba leyendo y traduciendo, ¿verdad? De pronto el autobús frena en un semáforo. Y entonces yo leo un cartel allí rojo y según mi entender, el cartel decía bauticería. Baptizontai, o sea, lugar donde se bautiza. Y yo digo, pero qué raro, un negocio, pero que se llama bauticería. Y le pregunto a la guía turística que iba con nosotros en el autobús, oiga, ¿qué dice ahí? ¿No dice bauticería, lugar donde se bautiza? Y ella comienza a reírse. Y yo le digo, pero eso es lo que dice, ¿no? Lugar donde se bautiza. ¿Qué quiere decir eso? Y ella se ríe más todavía, dice, mira, lo que pasa es que ustedes, los americanos, no saben cómo se bautiza. Bueno, yo la escuché. Dice, ustedes creen que bautizar es echar un poquito de agua en la cabeza, pero así no se bautiza. Ella era griega ortodoxa. Ella dice, bautizar quiere decir en griego sumergir o tapar o meter debajo del agua. Pero ustedes no saben bautizar porque no entienden el griego. Yo no le dije nada, ¿verdad? Solo la escuchaba. Y le digo, está bien, pero ¿y ese lugar es donde ustedes bautizan? ¿En un negocio? Me dice, no, es que tú no comprendes. Mira, te voy a explicar. Ese lugar quiere decir, y entonces ella estaba buscando una palabra en español para explicarme lo que quería decir. Dice, mira, yo no sé cómo se llama en español esto, pero te voy a decir, si tú tienes una ropa que no te gusta el color y tú quieres venir a darle otro color, tú la llevas a este lugar y entonces allí te le van a cambiar el color. Oh, le digo, es una tintorería. Ahí es donde se tiñe la ropa. Me dice, sí. Y le digo, ¿y eso qué tiene que ver con bautizar? Ay, se reía otra vez y dice, es que no has entendido. Para bautizar a una persona la tienes que meter toda debajo del agua, igual que la ropa. La tienes que sumergir completamente, porque si le dejas una parte afuera no agarra el color. Una tintorería es donde se sumerge totalmente en el líquido, en la tinta, a la ropa para poderla teñir. Así tiene que ser el bautismo. El bautismo hay que sumergir totalmente a la persona debajo del agua. Bueno, eso les contaba como una experiencia que me pasó. Pero si nosotros leyéramos y entendiéramos el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, nunca tendríamos dudas de cómo es el bautismo. Porque lo entenderíamos totalmente. Porque literalmente bautizo en griego quiere decir sumergir debajo del agua. Cristo, cuando fue bautizado, fue sumergido debajo del agua y cuando subió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él. Podemos ver muchos ejemplos. Ya leímos que para bautizar se necesita mucha agua, abundancia de agua. Ahora, ¿cómo realmente o cuán importante es la manera como se bautiza? ¿Por qué?
¿Por qué es importante cómo se bautiza? Fíjense, y estamos hablando del Evangelio, porque Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Pero resulta que si ni siquiera entendemos lo que es el bautismo, entonces nuestra salvación, ¿la entendemos? Vamos a ver el simbolismo del bautismo. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos capítulo 6, página 946. Romanos 6. Dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Aquí dice que los que son bautizados en Cristo son bautizados en su muerte, son sepultados juntamente con Cristo para muerte a través del bautismo. Quiere decir que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, porque dice: para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Cuando una persona es bautizada, es sepultada a manera de entierro en el sacrificio de Cristo. O sea, somos bautizados en su muerte, dice aquí. Somos sepultados para muerte. Amigos, el bautismo tiene un simbolismo muy importante. Cuando una persona es bautizada, es que ha aceptado la muerte de Cristo como pago por sus pecados. Allí mismo en Romanos capítulo 6 y versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y cuando una persona reconoce que es pecador y reconoce que debiera morir y no quiere morir, entonces dice: yo acepto la muerte de Cristo en mi lugar, acepto a Cristo, creo en Cristo como mi Salvador. Y cuando una persona confiesa que cree en Cristo y le acepta como Salvador, entonces es bautizado en la muerte de Cristo como un símbolo de que ha aceptado la muerte de Cristo en su lugar. Miren, ¿en qué tiene que creer la persona para ser bautizada? De vuelta al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. Allí está la historia de Felipe y el etíope que leímos el otro día. Solamente vamos a leer los últimos versículos de esta historia. Dice allí en el versículo 30, está en la página 917. Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció. ¿Qué cosa le anunció? El evangelio de Cristo Jesús. Y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandó a parar el carro. Y los dos, Felipe y el etíope,
descendieron al agua. Y Felipe lo sumergió debajo del agua, lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y él siguió su camino gozoso. Fíjense, los dos bajaron al agua, Felipe y el etíope, y Felipe lo sumergió debajo del agua, lo bautizó, y cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Qué interesante, igual que con Cristo, bajó al agua, subió del agua. La persona tiene que ser sumergida debajo del agua porque representa la muerte y la sepultura de Cristo. Ahora tú dices, bueno, ¿y será tan importante esto? El símbolo tiene un significado. Simboliza que la persona ha creído en Cristo, que acepta el sacrificio de Cristo y que está muriendo, está siendo enterrado debajo del agua, porque la persona no respira debajo del agua. Y al salir del agua es como que resucita, sale a una nueva vida. Eso representa el bautismo. Los símbolos son importantes. Por ejemplo, ¿qué pensarían ustedes si nosotros cambiáramos los símbolos que Jesús estableció? Jesús estableció la Santa Cena. Él tomó el pan sin levadura, lo bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que es quebrantado por vosotros. Y luego tomó el vino, el jugo de la vid, lo bendijo y dijo, bebed, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. Pan sin levadura y jugo de la vid. ¿Qué pensarían ustedes si nosotros tratamos de celebrar la Santa Cena que Jesús estableció, pero en lugar de pan sin levadura, usamos tortillas de maíz? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque no es el símbolo que Jesús estableció. ¿Y qué si celebramos la Santa Cena? Bueno, pues no hay pan, lo hacemos con tortilla. Y no hay vino, lo hacemos con Coca-Cola. Ustedes se ríen, pero sería como una blasfemia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a celebrar la Santa Cena que representa el cuerpo y la sangre de Cristo con tortilla y con Coca-Cola? Nomás no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el símbolo es importante, representa algo y Jesús estableció de esa manera. Entonces no podemos cambiar el símbolo que Él estableció. Pero ya Cristo dijo que vendrían algunos que le cambiarían. Y el apóstol Pablo dijo, me temo que si traen un evangelio diferente, ustedes se lo crean. Es cierto, no estamos diciendo que alguien está haciendo la Santa Cena con tortilla y Coca-Cola. Eso lo usé como ejemplo. Pero resulta que otro símbolo que Jesús estableció, que es tan sagrado como ese, que es el bautismo, lo han cambiado. Y lo han cambiado completamente. Ni siquiera se parece al bautismo de Cristo. Primero, que se bautiza a niños recién nacidos que no pueden ni creer, ni confesar sus pecados, ni arrepentirse. Y segundo, que se los bautiza echándoles unas gotitas de agua en la cabeza cuando la persona tiene que ser sumergido debajo del agua. ¡Qué tremendo! Un evangelio diferente. ¿Y cómo se cambió? ¿Cómo se estableció este evangelio diferente? ¿Desde cuándo vino? ¿Quién tuvo tanto poder para cambiarlo? Hemos visto dos ejemplos hasta ahora. La cosa se pone más grave aún, porque también se cambió lo que Cristo estableció en su iglesia como dirigentes. Vamos a leerlo.
Esto sí se pone interesantísimo. Vamos al libro de Efesios. Efesios. Capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice allí en el versículo 11, hablando acerca de cómo Cristo vino a este mundo, murió, resucitó, ascendió al cielo. Vamos a leer el 10 primero. Dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todo el universo. Versículo 11, y él mismo estableció a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice que Cristo mismo estableció profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Aquí no dice que él puso sacerdotes, cardenales, arzobispos y papas. A ver si encuentran alguna parte en la Biblia donde diga que Cristo estableció un papa sobre la iglesia. Pueden leer todo el Nuevo Testamento que no lo van a encontrar. Ni siquiera estableció sacerdotes. Los sacerdotes en el antiguo pacto tenían que ofrecer ofrendas por el pecado. Antes que Cristo viniera a este mundo, los sacerdotes ofrecían la sangre de los animales para la expiación del pecado. Pero eso era un símbolo hasta que viniera Cristo, el verdadero Cordero de Dios. Vamos a leerlo en el libro a los Hebreos. Y ahora esto se pone aún más impresionante, porque parece que está completamente cambiado el evangelio que Cristo y los apóstoles enseñaron. Hebreos, vamos a Hebreos en el capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Dice el versículo 11, si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, porque en base a él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no de Aarón? Pues al cambiar el sacerdocio es necesario cambiar también la ley del sacerdocio. Aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie se dedicó a oficiar en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es más evidente aún cuando a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote distinto, constituido no según una ley humana, sino según el poder de una vida indestructible, pues se afirma acerca de Cristo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así la ordenación anterior queda abrogada por su ineficacia e inutilidad, porque la ley de nada perfeccionó. Por otro lado, fue introducida una esperanza mejor que nos acerca a Dios, y eso no sin juramento. Los sacerdotes fueron hechos sin juramento, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no desistirá,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes los otros, llegaron a ser muchos porque por la muerte les impedía continuar, pero Jesús, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso Jesús puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo, porque la ley constituye a sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De allí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios le dijo a Moisés, cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo pacto. Pero Dios dice reprendiéndolos: vienen días, dice el Señor, en que concertaré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Fíjense, un nuevo pacto. En el pacto antiguo la gente era limpiada del pecado por los sacerdotes que presentaban ofrendas por el pecado, animalitos. Déjenme decírselos en dos palabras. En el antiguo pacto, cuando una persona pecaba y reconocía su pecado, tenía que venir al santuario, el santuario hecho por Moisés, que tenía un altar de sacrificios. Tenía que traer un animalito por la ofrenda del pecado, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero aquí dice que esto era símbolo hasta que viniera Cristo. El pecador venía, colocaba sus manos arriba del animalito y confesaba sus pecados. Los pecados del pecador se pasaban simbólicamente al corderito. Y ahora ese animalito inocente que nada había hecho ni tenía la culpa, ahora tenía que morir por el pecado. Entonces el animalito era degollado y el sacerdote recogía la sangre en un tazón, la llevaba dentro del santuario y rociaba la sangre frente al velo detrás del cual estaba la ley de Dios transgredida y decía: esta es la sangre con la cual es limpiado el pecado. Pero eso era en el nuevo pacto. En el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto, el que se presenta por nosotros ante Dios es Cristo. Miren lo que dice Hebreos capítulo 9. Dice el versículo 11: pero Cristo ya vino y ahora es sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde Él ministra es más grande y más perfecto, no hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo.
Y Cristo entró en ese santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos purificaban la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Por esto Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Amigos, estamos bajo un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto el sumo pontífice es Cristo, y Él es el único que puede perdonar los pecados por su sangre. Él se presenta como sacerdote ante el Padre, y no como sacerdote levítico, porque esos sacerdotes tenían que ofrecer ellos primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero Cristo nunca pecó, es santo, es inocente. Y tampoco Cristo muere. Los otros sacerdotes tenían que reemplazarlos al morir, pero Cristo permanece para siempre, y Él se presenta por nosotros ante el Padre para ofrecer su sangre por nosotros. Amén. Ahora, amigos, ¿por qué digo todo esto? El Evangelio nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados. Miren, esto es lo más básico. Y mañana nosotros vamos a ver un tema que lleva por título: debiendo ya ser maestros, que sois como niños. Mañana nosotros vamos a ver que algunas de las cosas más básicas del Evangelio no las entendemos, porque hemos sido engañados por líderes que han tergiversado el Evangelio. Hoy ustedes pueden decir: pastor, usted le vino a dar duro a los sacerdotes y a la Iglesia Católica. Miren, no es mi propósito señalar ni condenar a nadie, como dije antes. Lo que yo he hecho en esta noche es leer la palabra de Dios. Pero mañana yo voy a compartir con ustedes algunas cosas que son más duras todavía. Porque debiendo ser ya maestros en cosas tan rudimentarias y tan que son el ABC, no las sabemos, porque nuestros líderes nos han engañado al respecto, y no solamente en la Iglesia Católica, también en las demás iglesias hemos sido engañados. Y usted dice: pero ¿cómo va a ser? Y alguno puede estar pensando: bueno, pues el pastor parece que es el único que no engaña, porque él dice que todos los demás engañan. Miren, yo les dije el primer día de nuestras conferencias: no vengan a creerme lo que yo digo. No me crean a mí. Créanle ¿a quién? A la palabra de Dios. Yo no vengo a decirles que me crean a mí. Yo vengo a decirles que acepten el Evangelio que Cristo y los apóstoles enseñaron. El verdadero Evangelio de la palabra de Dios. No un Evangelio tergiversado, cambiado, sino el Evangelio puro, sin adulteración, porque ese es el único que te puede dar la salvación. Mira lo que dijo Cristo, es tan sencillo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hoy en día millones de personas se acercan a Dios a través de su líder espiritual, para que le perdone los pecados. Le confiesan sus pecados a un hombre, para que ese hombre les diga: estás perdonado. Millones de personas hoy en día han sido enseñadas un evangelio distinto y creen que para ser salvos dependen de un hombre para la salvación y el perdón de los pecados, cuando la Biblia nos dice que el único camino hacia Dios es Cristo Jesús.
creen que la salvación se encuentra en una iglesia, cuando el apóstol Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sino Cristo Jesús. Él es el único nombre en el cielo y en la tierra por el cual podemos ser salvos. Ese es Cristo. La salvación no está en una iglesia, la salvación no está en una doctrina, la salvación no está en un hombre. El único que te puede salvar es Cristo Jesús. Y por eso yo te digo que vengas a Cristo para ser salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí hay agua, dijo el etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y el etíope dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí mismo bajaron del carro, bajaron al agua y lo bautizó. Amigos, el evangelio de Cristo es sencillo, pero la gente lo ha complicado. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Te hacen creer cosas que nunca ni Cristo ni los apóstoles lo enseñaron. Que hay que ir a un sacerdote para confesarle los pecados para que Él te perdone. Es lo que dice, que el sacerdocio caducó con la muerte de Cristo y que ahora tenemos un sacerdote para siempre que vive para interceder por nosotros. Ese es Cristo Jesús. Hoy comenzamos, mañana seguimos. Esto no está terminado. Pero en esta noche yo te invito en el nombre de Cristo Jesús a que tú vengas a Él para ser salvo. Porque es el único que te puede perdonar y salvar. Padre Santo, en esta hora venimos delante de ti a entregarte a estas almas. Son preciosas. Tú las llamaste y ellas han respondido a tu llamamiento. Sella estas decisiones para vida eterna. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda obrar en cada corazón y llevarnos al conocimiento de toda la verdad. Bendice a aquellos que han tomado la decisión en esta hora y permite, Señor, que muy pronto puedan sellar su vida contigo a través del bautismo. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir escuchando tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden entregar sus tarjetitas.